A mí una cosa que me sorprende mucho, que viniendo de empresa grande, que tú además has estado en empresas muy grandes, yo daba por hecho que todas las empresas tenían TPTs, o sea, que tenían un descriptivo. Y la sorpresa es, yo creo que es muy, para mí, a mí me sigue sorprendiendo cuando empresas de 50, 60, 70, incluso más de 100 personas en el equipo no tienen una DPT. O sea, ¿a ti eso te ha sorprendido también? ¿O crees que es normal cuando una empresa es muy pequeñita? Bueno, a mí al final creo que en algún momento sí que existe. Igual no está del todo definido, pero alguien tiene una idea de lo que hace esta persona o hay algunas funciones, algún documento, pero creo que empresas tanto grandes como pequeñas, aunque tengan algo, el reto es tenerlo actualizado, tenerlo que sea real y que sea algo útil para los trabajadores, que lo conozcan. Entonces yo creo que ahí tanto empresas pequeñitas como empresas grandes se enfrentan un poco a lo mismo, porque todas las empresas viven muchísimos cambios y esos cambios hay que trasladarlo a las personas y a las funciones de los puestos. Entonces es un trabajo constante el hecho de revisarlo y al final si dejas esto de lado te quedas muy atrás en esa parte más de people. Sí, es verdad también que las DPTs a veces han venido un poco provocadas por los planes de igualdad y porque las empresas necesitan documentar de algún modo pues a qué se dedica cada persona dentro del equipo. Pero, o sea, yo estoy contigo, que por un lado de alguna manera existe de modo formal o informal, pero también es verdad que cuando no está y las empresas pues ya pasan a tener 20, 25, 30 personas, eso puede ser uno de los elementos de fricción más grandes, ¿no? Porque los ámbitos, ¿no?, de actuación se empiezan a difuminar, hay alguien que es un responsable o que tiene una posición de management, de gestión de equipos, que en el fondo ha sido un poco tácito, pero no ha ocurrido. Hay departamentos que se van agregando a veces pues responsabilidades que realmente no les tocan. En fin, bueno, que la parte de DPTs, llamamos DPT, lo que es el descriptivo de puesto, es algo que para nosotros es muy, muy importante, ¿verdad? Totalmente. Y además sí que es verdad que cuando lo que decías, ¿no? Son empresas que igual pasan de repente a tener 20 o más de 20 trabajadores y ahí sí que hay una diferencia entre las empresas más grandes y este tipo de empresas en cuanto a descriptivos de puestos que estamos hablando, y es que es hacerles ver la necesidad, ¿no? Porque las empresas más grandes, aunque lo tengan y aunque haya que hacer ese trabajo de actualización y de mejora y de innovación, se conoce o se entiende que es algo necesario. Pero es verdad que con clientes un poquito más pequeños ese es un trabajo, a veces un reto, el hacer espacio a todo esto que ya empiezan a necesitar y que muchas veces hasta que no ocurre algo no se dan cuenta de lo necesario que es tenerlo todo bien definido y actualizado. Y entonces, bueno, yo ahí sí que diría que hay un punto de diferencia clave. Total. Luego es verdad que o sea, nosotros trabajamos con empresas yo creo que la empresa con menos equipo, con equipo más pequeñito, aunque creciendo tenía 10, 12 personas, esa primera construcción de organigrama, que es un poco nuestro tamaño ahora mismo, ¿no? Pero también abordamos proyectos más complejos de 200, de 300, de 400, de 500 personas. O sea, ¿tú ahí dónde ves la diferencia entre esa empresa de menos perfiles pero que están creciendo y empresas de 200, 300 personas? Por un lado tenemos las TPTs, que son muy importantes, pero por otro también lo que es cómo esas contribuidores individuales, ¿no? Cómo cada persona se ubica dentro del ecosistema del equipo, con quién interactúa directamente, a quién reporta si es el caso. O sea, ¿dónde ves tú las diferencias entre trabajar con empresas más pequeñitas, que igual es como más artesanal a lo mejor, y empresas ya más grandes que en realidad tienen un organigrama muchas veces que nos encontramos que está desfasado o que no está visible o que ni siquiera las personas saben dónde está?
o incluso, si vamos más lejos, que molesta el estar a una altura u otra, ¿no? O sea, ¿dónde ves tú las grandes diferencias entre ya empezar a organizar los organigramas de empresas pequeñas y empresas más grandes? Pues sobre todo es el momento y el impacto que esto tiene en las personas. Es decir, cuando son empresas muy pequeñitas que están creciendo, tú al final lo que haces es crear, ¿no? Entonces eso normalmente está mejor acogido que cuando son empresas un poquito más grandes y lo que haces es cambiar. Entonces ahí tenemos que trabajar con mucha más delicadeza por eso, porque hay cosas que cuando empiezas a rascar un poquito pues ves que se ha barrido un poco debajo de la alfombra y todo eso pues de algún modo hay que sacarlo a la luz, aclararlo, deshacer ovillos, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces yo creo que la diferencia es eso, sobre todo crear o cambiar, y la gestión del cambio en muchas ocasiones es compleja, porque cuando vas definiendo algo pues vas aclarando conceptos que igual estaban un poco difusos y cómo lo aclaras para que todas las personas estén contentas. Al final es trabajar mucho cerca de una dirección y sobre todo también que esa dirección esté clara, porque muchas veces también con empresas un poco más grandes hay que crear, ¿no? Crear un mapa a 5 años, cuál es el objetivo y sobre eso también trabajar. Pero sobre todo también eso, el que ya llevan un pasado y ese pasado pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en consultoría.